Ahora bien, pequeños, buenos, malos consejos para responder estas preguntas, para hacerte crecer, para tener planteamientos más sólidos, eh, para tener algo que decir. Pues bien, lo resumiré en 3 puntos. Tienes que tener claros estos 3 puntos para poder contestar a esa pregunta y saber cómo irte nutriendo. Cada quien tendrá su manera, cada quien tendrá sus perspectivas. Yo no te voy a decir cómo. Simplemente que son 3 formas de llegar a lo que será tu propia concepción para empezar a crear. Número 1. La madre de todas las filosofías. Esto ya lo abordé en otro video, que básicamente consiste en esto. La verdad existe, la verdad es alcanzable y solo existe una verdad. Estas 3 premisas tienes que aceptarlas. Mientras tú no aceptes esas premisas, tú no puedes seguir avanzando. Esas premisas las tienes que aceptar sí o sí, si quieres continuar en una búsqueda del conocimiento, en una búsqueda de sabiduría. Primera cosa. Segundo, ¿en qué radica la dignidad del hombre? Y esto es fundamental. ¿En qué radica la dignidad del hombre? ¿Por qué yo tengo dignidad? ¿Por qué mi esposa tiene dignidad? ¿Por qué el resto del mundo tiene dignidad? ¿Se nace con ella? ¿No se nace con ella? ¿Se obtiene? ¿Qué es la dignidad? Cada posición filosófica adentra en eso y debemos tenerlo muy claro. ¿En qué radica la dignidad del hombre? ¿Por qué tengo dignidad? Y en base a eso, uno puede construir, uno puede tener claro lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe, lo que no se debe hacer, las obligaciones que tengo yo como artista y cómo lo que creo y hacia los demás y cómo los demás deberían comportarse de alguna manera. Y tercero, esto a lo mejor ya es más personal, pero lo comparto. Hay una pregunta que es relativamente fácil de responder, que puede ir cambiando a través de los años, que puedes irte menguando, porque es una pregunta que te tienes que hacer constantemente, que radica en esto. ¿Qué cosa que hago hoy en día la haría o me gustaría hacer sin importar mi condición de vida? Ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar historias. Una cosa que amo es contar historias, escribir historias, etcétera, 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 etcétera. Y me pongo a pensar, si yo fuera vagabundo, seguramente yo me subiría a los camiones a contar cualquier tontería para que me den dinero. O le contaría mis historias a otros vagabundos. Si yo hubiera nacido en África, en una tribu muy pobre, por ejemplo, yo sería ese señor, ese viejito, si es que llegara viejito, que juntaría a todos los niños y les diría, venga, les voy a contar este cuento, esta historia. Si yo fuera príncipe de Gales, yo obtendría mis libros publicados de los cuentos que yo escribí. Eh, si yo hubiera nacido en la Edad Media, de igual manera hubiera buscado algún lugar, alguna forma de yo contar historias, porque es algo que yo haría sin importar el contexto y que yo puedo hacer sin importar el contexto. Entonces, tú, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es eso que amas y que podrías hacer sin importar tu condición? De cualquier manera. Ok, hay cosas que no puedes hacer dependiendo de tu condición, pero hay algo que sí puedes hacer y eso es tu esencia. Y en esa esencia está mucho del por qué existes, el cual es tu propósito y misión en la vida, tu objetivo a desarrollar. Eso que yo podría hacer sin importar nada. A lo mejor, por ejemplo, ser rey de España solamente podría lograrlo en específicas formas. Eso no es algo que yo pueda hacer intrínsecamente. Ser abogado tampoco. Eh, Ser futbolista tampoco. Hay algo más pequeño, más básico, más simple, más sintético que se debe encontrar. Y eso, una vez que se encuentra, te da mucha proyección a cómo vivir tu vida y cómo hacer. Y te nutre mucho.
para todo aquello que quieras desarrollar. Y claro, mientras más filosofía, mientras las otras preguntas también vayan contestadas de una manera más acorde, todo se va nutriendo. Y es el mejor, peor consejo que puedo dar.